Hola, buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Martín Rodríguez. Hoy me corresponde dar el devocional de Santiago capítulo 5. Recordar que el Señor nos anima esta mañana, que estemos con disposición, estemos atentos para escuchar su palabra, así poder sacar el mayor beneficio para poder crecer y poder compartir a otros. Recordar que debemos en casita leer el capítulo para poder tener mejor comprensión, ¿vale? Vamos a orar y empezamos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, por este tiempo que nos das para poder hablar de ti. Te pido que nos des sabiduría para comprender lo que nos quieres hablar hoy. También, Señor, te pedimos que cada día nos des de tu carácter para poder afirmarnos en ti, que podamos ser esa clase de discípulos que tú necesitas, Señor. Danos discernimiento para aplicar las verdades de tu palabra a nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Le he colocado como título El rico y lo vano de las riquezas. Y vamos a leer de los versículos 1 al 3. Dice: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Vemos que el versículo 1 empieza: vamos ahora ricos. Y vemos que Santiago reprende o da una advertencia a aquellos que viven independientemente de Dios. ¿Quiénes viven independientemente de Dios? Los ricos. Pero se refiere a los ricos que codiciaron y amaron más el dinero que a Dios mismo. Hermanos, cuando se vive ilusionado, cuando se vive obsesionado, inquieto, empeñado con las riquezas terrenales o con las riquezas materiales, y dejamos que éstas abarquen y controlen nuestra vida y nos alejen de Dios, pues vamos a llorar y a aullar por las miserias que nos vendrán. Y miseria significa adversidad, aflicción, angustia, calamidad, dolor. Y es esa miseria espiritual a la que se llega cuando se rechaza conscientemente el amor de Dios. Y se debe entender algo, y es que Santiago no estaba condenando las riquezas. Las riquezas en sí no son malas, eso ya lo sabemos o lo debemos tener claro. La Biblia no condena el dinero. Si usted va a 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10, nos dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y cuando amamos más el dinero, cuando se codicia, pues hermanos, nos vamos a extraviar del objetivo. Y el objetivo es la fe. Y ahí es donde vendrán muchos dolores, ahí es donde vendrán padecimientos, sufrimiento. Y la idea, mis hermanos, en estos versículos es la de una necesidad completa de dependencia de Dios. Debemos depender completamente de Dios. No podemos volvernos independientes de Dios. Cuando me vuelvo independiente de Dios, empiezo a amar otras cosas. Y otras cosas pueden ser las riquezas terrenales. Entonces, nos vemos obligados a reconocer que el amor a las riquezas representan un obstáculo adicional y significativo para el reino. Si usted lee Mateo 19, versículos 23, 24, nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero leamos devolvámonos y leamos el 21 para que entendamos mejor.
El 21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El joven rico. Hermanos, el amor a las riquezas representan un obstáculo inmenso para caminar con el Señor. También es cierto que la búsqueda insaciable de riquezas es una motivación para todo pecado concebible. Y nada, hermanos, nada de lo que hagamos alejados del Señor podrá prosperar. Versículo 2. Riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. La codicia es ese deseo de poseer mucho, especialmente dinero, riquezas. Pero al final, nada de eso vale. ¿Por qué? Porque va a estar podrido, va a estar corroído por la polilla. Entonces, ¿dónde es mejor hacer tesoros? ¿Aquí o en el cielo? Ahí se los dejo a que ustedes concluyan. Lucas 18:22. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. No hagamos tesoros en la tierra, hermanos. Hagamos tesoros en el cielo. Versículos 4 al 6. Los pecados de los ricos son condenados. He aquí, clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les han sido pagados por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Estos ricos eran opresores, eran ricos codiciosos. Están condenados, hermanos, tanto por la manera en la que adquirieron sus riquezas, como por lo que hicieron con el prójimo. Ese dinero que debía estar en manos de los trabajadores se encuentra en el fondo, en las arcas de los ricos. Versículo 4b dice, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos. El uso de este título tenía por objeto dar una advertencia, juicio, hermanos. Versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Muy a menudo, los menos favorecidos y los que no tienen poder en este mundo tienen muy poca satisfacción de la justicia. Pero hay algo claro, es que sus clamores son escuchados por Dios, quien garantiza que al final enmendará cada mal y contestará cada injusticia. El versículo 7 y el 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Una declaración importante. La venida de Cristo corregirá los errores e injusticias del sistema del mundo, hermanos. El consejo de Santiago es, tened paciencia, que la cosecha ya vendrá. Tened paciencia, que la cosecha ya vendrá. ¿Quién es la cosecha? La venida del Señor. La venida del Señor se acerca, hermanos. Versículos 9 al 11. ¿A qué se nos anima? A no quejarnos. Nos incita
mejora la paciencia. Recordemos que el Señor, nuestro gran Dios, es compasivo, es misericordioso con los que son pacientes y esperan en Él. Versículo 11b, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Y hay que leer el final de las pruebas que sufrió Job para comprobar que aprendió una gran lección y que el Señor verdaderamente fue compasivo y misericordioso con él. Versículo 12. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Es decir, mis hermanos, que cuando usted promete algo, debe cumplirlo, comprometiéndose a decir la verdad y nada más que la verdad. Nuestra palabra debería tener tanto valor como si hubiéramos firmado un contrato. Hermanos, que nuestro sí sea un sí y que nuestro no sea un no. Versículos 13 al 15. El que está afligido, haga oración. Está contento, alabe al Señor. Está enfermo, oren los ancianos por él. Recordemos algo bien interesante, bien importante. Es que la oración de fe salvará al enfermo. Como hermanos en fe o hermanos en la fe, estamos llamados a tener oración por nuestros hermanos, oración por nuestro prójimo. A eso estamos llamados. Versículo 16. ¿Tiene algo en contra de su hermano? Llámelo, cuéntele. Me pasa esto con usted. Oren juntos. La oración eficaz del justo puede mucho. Versículos 17 al 18. Elías como un ejemplo de oración contestada. Vemos aquí a Elías como un ejemplo de una oración contestada. Y de los versículos 19 al 20, hay una bendición para aquel que ama a su hermano y lo confronta y lo anima a que salga del error de su camino. Él ha salvado de muerte un alma, dice, y ha cubierto multitud de pecados. Hermanos, si hay alguien que vemos que se aleja, si hay alguien que vemos que flaquea, que se dobla, tenemos una obligación, es confrontarlo, animarlo en oración a que salga del error. Hermanos, esta carta nos anima a confrontar a aquellos que se han extraviado de una fe viva y que al volver estarán salvando sus almas de la muerte. Al demandarles que no solamente escuchen la palabra, sino que la practiquen y que la vivan. Vamos a las conclusiones. Codiciar riquezas materiales traerá a nuestras vidas miserias espirituales. Lo que se consigue aquí en la tierra se queda aquí, hablando de lo que consigo material. Aquí se queda. No se aferre a ello. Se nos anima a no abusar de los demás. Si en algún momento hemos tenido a alguien a nuestro cargo o a nuestra protección, ¿cómo hemos sido con esa persona? ¿Hemos sido unos abusadores? ¿O por el contrario hemos sido correctos, hemos querido ayudar a alguien? Se nos anima a no abusar de los demás. El que ha sido oprimido, se le anima a tener paciencia. A nosotros, hermanos, se nos anima a tener paciencia. ¿Por qué debo tener paciencia? Porque la venida del Señor está cerca. Debemos ser personas de oración. Ejemplo, Elías era un hombre normal, era un ser humano normal, como cualquiera, pero fue un hombre de oración y el Señor le contestó.
tenemos una misión y es animar, orar, visitar a los que han caído en error. Oremos. Amado Rey, gracias Señor te damos en esta mañana por hablarnos que codiciar cosas materiales no valen la pena. Ayúdanos Señor a ser amorosos, comprensivos con nuestro prójimo, a que no seamos abusivos. Ayúdanos, llévanos Señor a la paciencia, porque está escrito que pronto vendrás. Y así lo creemos Señor, así lo creemos los que te amamos. Ayúdanos también, Señor, a que seamos hombres de oración, como muchos de los que están en tu palabra. Que no nos olvidemos de la misión que tenemos. Animar en oración a los que se están alejando de ti. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Hermanos, que tengan un maravilloso día de la mano del Señor.